Hola a todas y a todos, espero que estén muy bien al momento de revisar esta presentación. Mi nombre es Maximiliano Gaete Espina, yo soy fonoaudiólogo, trabajo actualmente como académico y coordinador del área de neurorehabilitación en adultos y personas mayores de la Universidad Autónoma de Chile. Y la presentación que vamos a realizar hoy día está relacionada con la accesibilidad comunicativa en personas mayores con discapacidad. Por supuesto que un buen comienzo es conocer el concepto de discapacidad. En términos generales, la Organización Mundial de la Salud define la discapacidad dentro del modelo biopsicosocial como aquellas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que experimenta una persona a lo largo de su curso de vida, pero que van a generar, además de una deficiencia en la función, van a generar limitaciones en sus actividades de la vida diaria y por supuesto van a restringir sus roles y su participación social. ¿Ya? Sin embargo, dentro también de la consideración que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre la discapacidad, se toma en cuenta que es parte de la diversidad humana. Y por supuesto que para la gerontología es muy conveniente y muy necesario siempre conocer y valorar la diversidad de las formas de envejecer. Ahora, si nosotros llevamos estos antecedentes sobre la discapacidad a cifras, nos vamos a llevar una sorpresa bastante grande porque en general se considera que las personas en situación de discapacidad son un grupo marginal dentro de la sociedad, o sea que son muy pocas. Pero las cifras dicen todo lo contrario. En América Latina y el Caribe son cerca de 85 millones de personas que actualmente viven o experimentan alguna situación de discapacidad. De hecho, gracias a los antecedentes del Banco Mundial en el año 2021, se refiere que una de cada tres hogares o casas en Latinoamérica tiene un integrante con alguna condición de discapacidad. En Chile particularmente, la población con discapacidad representa el 17,6% del total país, o sea, es una población bastante significativa dentro de nuestro territorio y que las personas mayores de 60 años, que es la población que particularmente nos interesa en esta jornada, presentan un mayor índice de discapacidad. Bien, ahora, si nosotros nos fijamos en el cuadro que aparece a la derecha de su pantalla, vamos a referir y vamos a darnos cuenta de que la mayoría de las personas en situación de discapacidad, por lo menos en Chile, son personas mayores de 60 años. Y un gran porcentaje de esas personas mayores de 60 años presentan una situación de discapacidad severa. Por lo tanto, urge, ¿cierto?, una necesidad de construir apoyos profesionales interdisciplinarios orientados a este ámbito gerontogeriátrico que den respuestas a las necesidades emergentes de la población con discapacidad. Otro concepto importante que podemos hacer referencia para esta presentación es la misma accesibilidad. Bien, dentro de este concepto paraguas, que es la accesibilidad universal, nosotros vamos a encontrar diferentes formas en que se va a canalizar esta manera sencilla, esta forma fácil de entregar información o de ofrecer servicios a la comunidad, en este caso particular a las personas con discapacidad. Vamos a tener accesibilidad física, por ejemplo, que beneficia a las personas con movilidad reducida, la accesibilidad sensorial, que va a beneficiar muchísimo a personas, por ejemplo, con baja visión o con pérdidas auditivas, y la misma accesibilidad cognitiva que se caracteriza por todos estos entornos, actividades, servicios y dispositivos que van a permitir una mejor y una facilidad en la comprensión de la información y que favorece a su vez la comunicación entre todas las personas. Bien, estos conceptos no solamente atañen a las personas con discapacidad, son conceptos desde la universalidad. Y particularmente la accesibilidad comunicativa va a ser estos entornos fáciles de comprender para poder mantener relaciones interpersonales. Por lo tanto, para también favorecer las interacciones sociales, entendiendo los beneficios que tiene la interacción social como mecanismos ciertos neuroconductuales y bioconductuales que podrían estar relacionados incluso a una disminución de riesgos de deterioros cognitivos. Sin embargo, el primer gran paso de la accesibilidad es la visibilidad de las diversas formas de envejecer y de procesos de envejecimiento que experimenta la población. Nosotros desde el ámbito de la gerontología sabemos muy bien que desde las definiciones clásicas el envejecimiento y la vejez son procesos heterogéneos, diversos, pero tenemos que hacernos cargo también de esos conceptos a nivel de los sistemas de apoyo que vamos a brindar a la población.
Para esto necesitamos conocer también diferentes trayectorias del envejecimiento y vejez, y aquí les planteo dos situaciones o dos nociones epistémicas que van a ser clave para entender el resto de la temática que vamos a desarrollar. Por un lado, nosotros tenemos una población que envejece y adquiere una discapacidad, pero por otro lado vamos a tener a personas que van a tener en este momento una situación de discapacidad, pero que con esa situación de discapacidad van a continuar desarrollándose a través de su curso de vida. En el caso de las personas que envejecen y adquieren una discapacidad, básicamente es la población tradicional con la que nosotros trabajamos, ¿cierto? Personas con algún trastorno neurocognitivo mayor que muestran a razón de este trastorno diferentes dificultades, desafíos, limitaciones o restricciones en su participación diaria. Lo mismo con otras enfermedades neurodegenerativas o ataques cerebrovasculares o traumatismos cráneoencefálicos. Bien, yo creo que la gran mayoría de la población con la que cada uno de ustedes trabaja obedece a esta trayectoria de envejecimiento. Sin embargo, hay otra población que ha sido sistemáticamente dejada de lado, que son las personas que experimentan condiciones del neurodesarrollo. Bien, o sea, personas que desde etapas tempranas de su curso de vida ya experimentan una condición de discapacidad asociada a alguna relación sindrómica, alguna condición del neurodesarrollo, pero que van a envejecer presentando esa situación de discapacidad. En este caso, hacemos cuenta principalmente de, por ejemplo, personas con síndrome de Down, que son la población más representativa de personas dentro de la condición de la discapacidad intelectual, personas con parálisis cerebral, personas con la condición del espectro autista o personas, ¿cierto?, con alguna otra condición de salud asociada a la discapacidad intelectual. Hay que hacer esa distinción. Estas trayectorias son diversas y requieren también apoyos que sean especializados para esta población. Por lo tanto, una vez que nosotros tenemos claridad sobre esta diversidad de las trayectorias del proceso de envejecimiento, también vamos a darnos cuenta que tenemos un nuevo desafío gerontológico, que es justamente darle visibilidad y acompañar ahora el proceso de envejecimiento y vejez en personas con discapacidad intelectual. Ese es el desafío que les planteo en esta presentación. Básicamente, el proceso de envejecimiento en esta población se describe como algo prematuro y en algunos casos acelerado, o sea, que se da bastantes años previos comparados con la población en general y muchas veces de manera mucho más rápida que en otras condiciones. Los cambios que experimenta la población con discapacidad intelectual son cambios clásicos, o sea, cambios en la agudeza de la audición, en la agudeza visual, en las características de la marcha, el desplazamiento y el movimiento, cambios relacionados, por supuesto, con sus desempeños cognitivos, pero lo que más llama la atención, y eso es lo que también nos interesa como profesionales, es la presencia de síndromes geriátricos. Por lo tanto, esto también plantea un desafío para aquellos que nos dedicamos con el trabajo con personas mayores, porque tenemos que estar preparados y preparadas para dar respuesta a estas necesidades emergentes de esta población en particular. Ahora también se habla que hay algunos factores bioconductuales que serían claves dentro del proceso de la vejez en esta población. Factores como, por ejemplo, su participación laboral, factores como su participación a nivel de una vida independiente, a nivel de mantener relaciones de pareja, de mantener una actividad social intensa. Y lo que tenemos que preguntarnos en esta población es si realmente existe esa inclusión donde se den esas oportunidades. Por lo tanto, si sabemos que no se están dando sistemáticamente la inclusión a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel social, eso va a tener un impacto en la forma en que esa persona va a envejecer y va a llegar a su vejez. Y otro dato que también es bastante relevante a la hora del ejercicio clínico es considerar, particularmente en el caso de las personas con síndrome de Down, que presentan hasta 6 veces más prevalencia de enfermedad de Alzheimer. Bien, ahí en la gráfica nosotros podemos revisar un poco la prevalencia con base en algunos
rangos etarios, ¿ya? Entre 45 y 49 años, cerca del 10% de esta población podría llegar a presentar enfermedad de Alzheimer, y eso va increciendo con los años. Por supuesto, entre los 55 y los 59 años, esto supera el tercio, y más de 60 años se describe que ya más de la mitad o incluso el 70% de esta población podría llegar a presentar este trastorno neurocognitivo mayor. Bien, por lo tanto, es una necesidad urgente de considerar, visibilizar estas características y poder darles respuesta. Estas evidencias son también muy interesantes dentro del punto de vista clínico. Hoy en día sabemos, gracias a estudios un poco más longitudinales, que las dificultades comunicativas que experimenta esta población en situación de discapacidad intelectual a lo largo de su curso de vida impactan negativamente su participación social. O sea, restringen su participación social. Y eso lo podemos ver, por supuesto, a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel de relaciones interpersonales. Pero no solamente eso, sino que también las dificultades comunicativas incrementan el riesgo de aislamiento social. Y nosotros como profesionales del ámbito de la gerontología sabemos que el aislamiento social es un factor de riesgo de deterioro cognitivo. Por lo tanto, si tengo una persona en situación de discapacidad intelectual que además está en riesgo de desarrollar aún más desafíos cognitivos, por supuesto que tenemos que hacer algo para favorecer esta calidad de vida y favorecer también estos desempeños funcionales. Al costado también podemos ver este ciclo poco virtuoso que reflejan estas dificultades comunicativas. En la medida en que la persona tiene dificultades comunicativas asociadas a esta discapacidad intelectual, esto se asocia directamente con menores interacciones sociales, o sea, la tasa de interacciones, de relaciones interpersonales también disminuye. Y eso impacta a su vez en la medida en que la persona presenta menos oportunidades de estimulación. Quienes nos dedicamos a nivel de clínica, a nivel de abordaje neurocognitivo, sabemos que desde los principios de neuroplasticidad es sumamente importante mantener la función. La función que no se utiliza es función que se pierde. En este caso, en la medida en que la comunicación no es desarrollada de manera efectiva, esa comunicación que ha alcanzado a desarrollar esta persona probablemente también se va a ver mermada con el tiempo. Probablemente en este momento muchas de ustedes y muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo voy a poder yo trabajar con esta población? No tengo experiencia clínica en el manejo con personas con condiciones diversas del neurodesarrollo, no conozco tal vez el trabajo con personas con síndrome de Down, ni menos he tenido experiencia clínica con el trabajo con personas con neurodivergencia. Pero yo creo que el concepto del paradigma de apoyo será justamente un apoyo para ustedes para tomar el desafío, arriesgarse y apoyar el proceso de envejecimiento en esta población. Dice textual, la diferencia más significativa entre una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad es que la persona con discapacidad solo requiere de más ayudas o de apoyos para llevar a cabo sus actividades diarias y participar en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto, queridos colegas del ámbito de la gerontología? Que nosotros no tenemos que inventar la rueda en esta área. Lo que tenemos que hacer es implementar las evidencias clínicas y las prácticas que conocemos muy bien en el ámbito gerontológico tradicional y ahora llevarlas, con por supuesto algunas adaptaciones, a la población con discapacidad para que puedan experimentar buenos procesos de envejecimiento y una buena vejez. Y gracias a este paradigma de apoyos, hoy en día nosotros también a nivel clínico tenemos una perspectiva mucho más inclusiva con esta población. ¿Qué quiere decir? La comunicación y las dificultades que va a experimentar a nivel comunicativo la persona mayor con discapacidad intelectual ya no van a ser asumidas desde una perspectiva patologizante. La anomia, las dificultades como el agramatismo, la presencia de trastornos cognitivos comunicativos no van a ser el eje de la intervención. El eje de la intervención va a estar centrada en la interacción social y en las relaciones interpersonales, entendiendo estas relaciones interpersonales como un dominio de calidad de vida.
Sabemos que la persona va a experimentar desafíos, sabemos que va a tener una sintomatología clínica que podemos pesquisar, pero el foco no va a estar puesto en el síntoma, el foco va a estar puesto en continuar desarrollando habilidades que le permitan seguir generando estas relaciones interpersonales y mantener sus vínculos comunicativos. Y esto, gracias a la accesibilidad comunicativa, lo vamos a lograr con esta serie de apoyos escritos, visuales o auditivos que van a generar un lenguaje mucho más sencillo, una comunicación mucho más comprensible y por supuesto una interacción mucho más inclusiva con la sociedad. Lo que tenemos como rol los fonoaudiólogos y las fonoaudiólogas en este caso es favorecer la accesibilidad comunicativa y no generar básicamente una intervención comunicativa. Ahí vamos a hacer una distinción conceptual también dentro de nuestro abordaje. Y esos son los desafíos que tenemos hoy en la actualidad a nivel fonoaudiológico. Dentro de estos procesos de accesibilidad comunicativa, lo que sí podemos entender muy bien es que con base en lo que comentamos anteriormente, desde el paradigma de apoyos, no tenemos que inventar la rueda. Lo único que tenemos que hacer es adaptar los buenos procedimientos y las buenas prácticas para esta población. En este sentido, si tenemos una persona mayor con discapacidad intelectual que presente necesidades de apoyo emergentes asociadas a también la presencia de un trastorno neurocognitivo mayor, podemos generar apoyos, por ejemplo, basados en reminiscencias para favorecer dinámicas conversacionales. En fonoaudiología tenemos una tradición muy grande de este tipo de apoyos, que es distinta a la terapia de reminiscencia. No es la misma, pero nosotros nos colgamos de las reminiscencias como excusas para generar dinámicas conversacionales. Por otro lado, un clásico también de la fonoaudiología es el entrenamiento de los compañeros de la comunicación. En este sentido, si nosotros queremos generar una accesibilidad comunicativa, la persona no solamente tiene que tener un apoyo, sino que también debe recibir apoyos quien interactúa con esta persona en situación de discapacidad intelectual. Quien cuida también tiene que tener herramientas para comunicarse y en la medida en que ambos interlocutores tienen las herramientas clínicas para desempeñarse efectivamente a nivel comunicativo, por supuesto que la dinámica va a ser mucho más efectiva. Y por otro lado, el acceso a la información en los formatos fáciles que vamos a ver a continuación. Y muchos de estos apoyos en fácil son gracias a instituciones como Plena Inclusión de España, bien, que han generado una serie de apoyos sistemáticos para favorecer esta accesibilidad cognitiva y comunicativa en la población con discapacidad. Y recordemos que en la medida en que es accesible universalmente, todas y todos nos vamos a ver beneficiados. Particularmente destaco el caso del diccionario fácil, que es un conjunto de conceptos que han sido definidos bajo un formato de reacción de fácil comprensión, que además incorpora ejemplos de cómo implementar ese concepto dentro del lenguaje diario, pero además presenta apoyos visuales, por ejemplo, a través de pictogramas, que los pictogramas, entendamos, son apoyos universales. Y por otro lado, y de manera interesante para nosotros como profesionales de la gerontología, la lectura fácil también es un recurso muy interesante de implementar con esta población y en general con toda la población mayor. Lo que hace la lectura fácil es una adaptación de los textos, adecuando la complejidad del lenguaje y haciéndolo mucho más fácil de entender para toda la población. De hecho, uno de los esfuerzos en esta línea fue adaptar a lectura fácil la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. Bien, ahí tenemos un ejemplo concreto de accesibilidad. Finalizo mi presentación comentando algunas reflexiones, pero que dan básicamente cuenta del intertexto que nosotros comentamos a lo largo de esta presentación. El primer gran paso que hay que dar como profesionales del ámbito de la gerontología es la visibilización de la diversidad de las formas de envejecer. En este caso, tenemos que ser punta de lanza en la visibilización de las diversidades y las neurodivergencias también de las formas de envejecer. El envejecimiento y vejez de personas con discapacidad intelectual, de personas con síndrome de Down, el desafío que es el envejecimiento de la población dentro del espectro del autismo. Tenemos que hacernos cargo como profesionales de dar muestra de conocimiento también de esta población, de los sistemas de apoyo que podemos ofrecer y por supuesto siempre considerando una perspectiva de curso de vida.
Lo otro que es interesante y que también da para una discusión es que hay una diferencia entre la perspectiva edadista de la población sin discapacidad y la población con discapacidad. En general, la población con discapacidad que envejece tiene un edadismo asociado a una infantilización. O sea, son considerados como niños y niñas perpetuas. Y eso, por supuesto, que merma sus contextos de participación y las posibilidades de desarrollo personal. Finalmente, dentro del punto de vista fonoaudiológico o de todas las disciplinas que se dedican al ámbito de los apoyos cognitivos, comunicativos y del lenguaje, debemos reconocer que la accesibilidad permite un envejecimiento con una perspectiva inclusiva. Y además, en la medida en que entendemos que esta accesibilidad es universal, vamos a entender que todas y todos nos vamos a ver beneficiados para experimentar juntos una buena vejez. Me encantaría seguir conversando con ustedes. El tiempo es limitado, pero les dejo mi correo institucional para que ustedes puedan contactarme, podamos compartir información, compartir experiencia y también me pueden seguir en redes sociales en el Instagram que les señalo. Los saludo fraternalmente a todas y a todos y espero que sigan disfrutando de esta jornada.